Todos hablan, todos dicen, pero solo palabras autorizadas pasan por nuestro rancho. Entrevista en Bonito Cuelgue. 15:03, arranca este segundo bloque de Bonito Cuelgue, uno de los temas que flota en lo que tiene que ver la agenda pública, hablando también de medios y lo que tiene que ver con el medio ambiente. Fracking, vaca muerta, YPF, tantas cuestiones, yacimientos de gas, qué tiene que ver con el medio ambiente, si afecta o no, discusiones que dan. Y es bueno hablar con un especialista. Estamos hablando con Fermín Coop, licenciado en periodismo, trabaja en el Buenos Aires Herald y colaborador y forma parte de Claves 21, un sitio obviamente que tiene que ver con lo ambiental. Fermín, Adrián Pertoldi te saluda, ¿cómo estás? Adrián, ¿cómo andás? Un saludo a todos ahí en el estudio, gracias por la invitación. No, por favor, el placer es nuestro, Fermín. Hablando en primer lugar de esta palabra clave, como un hashtag que leemos cada semana con lo de Chevron, con, bueno, tantas cosas que pasaron. ¿Qué es fracking? ¿Qué es fracking? ¿Cómo se considera? ¿A qué llamamos este concepto de fracking? Mirá, el fracking es sin duda uno de los temas más en debate hoy, como vos decías. Sin embargo, todavía no está muy instalado en la agenda pública, así que quizás está bueno, como decís vos, ir un poco desde lo básico. Fracking es una técnica con la que se extrae petróleo y gas no convencional, digamos, que implica utilizar un conjunto de químicos, arena y agua potable en grandes cantidades, mezclar estas tres cosas y con mucha presión tratar de sacar el petróleo y el gas que se encuentra en la roca madre abajo de la tierra, que se encuentra a una profundidad mucho más abajo de lo que se encuentra el gas y el petróleo convencional, por lo que se requiere un trabajo más puntilloso y más complejo que el petróleo y el gas convencional. La pregunta clave, Fermín, es ¿cómo afecta al medio ambiente? Mirá, sin duda Argentina tiene la segunda reserva más importante a nivel mundial en shale gas y la cuarta más importante de shale oil, de petróleo no convencional, por lo que es cierto que tiene un recurso, la verdad, impresionante, que sin duda transformaría desde el punto de vista energético el país, considerando la caída en producción de petróleo y gas que hubo en los últimos años. YPF es la única empresa que ha revertido esa tendencia, mientras que el resto todavía mantiene una caída en producción de gas y petróleo y se ha perdido ese famoso autoabastecimiento energético del que se habla mucho. Pero el fracking obviamente tiene sus riesgos, digamos, es una técnica que ha sido prohibida en muchos países en el mundo, como por ejemplo Francia y Bulgaria, y otros países han impuesto moratorias hasta que se compruebe si efectivamente la técnica es riesgosa en términos ambientales. Muchos grupos ambientalistas hacen referencia a posibles terremotos que se han comprobado en Estados Unidos, por ejemplo, a contaminación de agua, a uso de agua en grandes cantidades, porque el fracking es una técnica que usa muchos litros de agua potable, que en muchos casos no se tiene en la región donde se hace el proyecto, por lo que hay que traerlos desde otro lado. Desde el gobierno se habla de que se va a hacer de manera responsable la técnica y siempre se manifiesta con un discurso de medio ambiente responsable, pero bueno, uno si mira para atrás y tiene en cuenta cómo se manejó tanto desde la gestión de YPF como desde la gestión de Repsol y el pasivo ambiental que quedó en el país a partir de la gestión de Repsol, es cierto que uno tiende a ser cuidadoso y tener una mirada más puntillosa. Esta semana, por ejemplo, estuvo el subsecretario de Energía de Estados Unidos acá en Argentina, todo un símbolo considerando su presencia acá, y él lo que decía en una charla en la que estuve, él marcaba que si bien Argentina tiene todos estos recursos, tener los recursos no es suficiente, es necesario tener una mirada abierta hacia cómo se maneja desde el punto de vista del medio ambiente, y es necesario tener una cohesión pública, digamos, para que la gente esté lo suficientemente confiada de que no va a haber riesgos ambientales. Soy Iván Nordi. Fermín, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? Muy bien. Te quería consultar acerca de por qué el agua que se necesita para el fracking debe ser potable y no puede usarse agua que no sea potable, dada la importancia que la escasez del agua potable tiene en el mundo. Claro, mira, es necesario usar agua potable porque para armar ese conjunto ese combo químico, como se lo llama muchas veces, por las características de la presión que es necesaria hacer hacia la tierra, tiene que ser agua potable, y el agua de océano, por ejemplo, el agua de mar no sirve.
se usa realmente muchos litros de agua potable, se lo combina con arena, se le agrega químicos que las empresas no han divulgado qué químicos se usan, lo que también lleva un poco de preocupación en ese sentido. Según dicen, hay una larga lista de químicos. Muchas veces desde el discurso político se dice que son químicos que se encuentran en la casa de las personas, que en cierto caso es cierto, pero en otros casos hay muchos que todavía no se saben cuáles se usan. Se combinan esas tres cosas y con una presión mucho más alta de lo que se usa en el gas y el petróleo convencional, se ejerce sobre la roca, digamos, para quebrar la roca, porque el petróleo y el gas están infiltrados como si fueran diferentes ramas de un árbol, digamos, en la roca, para ejercer esa presión tal que la roca se rompa y se pueda, a través de un caño, primero vertical y después horizontal, extraer esos recursos. Pero, como se imaginan, es una técnica bastante compleja, que obviamente implica riesgos, como cualquier actividad productiva que lo implica. El punto es que se hagan los controles necesarios, que hay que ver qué pasa con eso. Fermín, mira, te cuento una anécdota personal. Hace poco Sí, me tomo un taxi y me dice el tipo, Sí. hablando cualquier tema, me dice, no, bueno, ahora con vaca muerta estamos salvados. Dije, bueno, llegó a un taxista el concepto vaca muerta. ¿Qué significa para Argentina? ¿Es la salvación? Hablamos de vaca muerta como una especie de como llegar a la Meca, ¿no? Ese lugar que va a traer todas las soluciones a nuestro país. A ver, refrescanos y ¿cuál es el concepto de vaca muerta de cara a la Argentina dentro de 30, 40 años? Mirá, hay un par de temas para mencionar, digamos. Argentina, la técnica de fracking, digamos, de hidrofractura hidráulica, ya se usaba en el país en una escala mucho menor años anteriores, pero al tener que utilizarla para explorar vaca muerta necesita realmente muchos fondos, mucho dinero. Hoy cuenta con una serie de aliados que ha conseguido para explotarlo, siendo Chevron el más grande de ellos. Por lo que se ha hecho, incluso a Chevron Chevron tenía una causa abierta en la Corte Suprema por daño ambiental en Ecuador, se la dio de baja para que pudiera explorar en Argentina, se le dio beneficios impositivos para que pudiera llegar, porque al gobierno le estaba costando conseguir estos aliados económicos en el país. Hay otras empresas más chicas con las que se han establecido acuerdos, pero Chevron sigue siendo las más grandes. Si Argentina logra conseguir esos fondos para explorar vaca muerta y logra un convencimiento general en la población de que es una técnica ambientalmente amigable, sin ningún tipo de riesgo, Argentina, sin duda, en esto coincido con lo que se ha reflejado desde el gobierno, puede volver a conseguir esa soberanía energética, digamos, que no necesite más importar petróleo y gas, que es uno de los problemas hoy que impactan las reservas del Banco Central, digamos, porque Argentina todos los meses importa grandes cantidades de gas desde Bolivia, por ejemplo, para satisfacer la demanda local, y significaría realmente una revolución, eso es cierto, porque es una gran oportunidad económica para el país. El punto es qué es lo que se viene después de eso, digamos, porque a mí, trabajando con temas ambientales, un poco lo que me pasa es que trato de englobarlo a una mirada global, y miro que por un lado tenemos explotación de soja en todo el país con una frontera agropecuaria que se extiende cada vez más, por otro lado tenemos minería con muchas dudas en términos ambientales también, por otro lado tenemos ahora fracking, como tratando de extender todavía más la fecha límite de cuando se van a vencer los recursos naturales, y como que falta una mirada a largo plazo, teniendo en cuenta cuál va a ser el impacto de todo esto en 10, 15 años para adelante. El fracking es una técnica bastante nueva, ¿no, Fermín? Y que está bastante usada en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, si bien sabemos que Estados Unidos logró la independencia energética gracias al fracking, eso es cierto. Estados Unidos importaba mucho gas y petróleo de Venezuela especialmente, pero empezó a utilizar el fracking en muchos estados, con controversia incluida. Por ejemplo, la semana pasada en Texas, una empresa por primera vez en Estados Unidos tuvo que pagarle $3 millones a una familia porque se comprobó contaminación ambiental de fracking. Dejando de lado eso, sí, Estados Unidos logró aprovechar la técnica y lograr esta cantidad de recursos y que impacte en una baja del precio del combustible, de los costos de energía que paga la gente en su casa. Pero por otro lado tenés como los otros países donde se han prohibido el fracking o establecieron moratorias directamente para... El gobierno dice, no, mira, todavía no sé qué pasa con el fracking, si genera riesgos ambientales o no.
Entonces, prefiero no arriesgarme y establezco una moratoria hasta que desde un punto de vista científico se compruebe esto, como por ejemplo en Quebec. Canadá no tiene postura a nivel nacional, pero Quebec como estado dijo, bueno, yo quiero esperar a ver qué pasa. Lo mismo en Argentina. En Argentina, por ejemplo, hay una tendencia en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos, lugares donde se habla de que puede haber petróleo y gas no convencional, donde muchos municipios, ya se calcula 25 a nivel nacional, dijeron no al fracking y establecieron ordenanzas donde prohíben que se haga fracking en sus municipios en Argentina. Yendo al caso puntual de Vaca Muerta, ¿dónde está emplazado Vaca Muerta como para poder más o menos medir las consecuencias posibles? Porque no es lo mismo que esté en las inmediaciones de una ciudad o de un pueblo a que esté en el medio de la nada. No, claro, bueno, en eso tenés razón. Vaca Muerta está en una zona muy alejada, tiene solo un pueblo que es Alién, que es el pueblo más cerca, es un pueblo muy, muy chiquitito, ahí en el límite entre Río Negro y Neuquén, donde vive muy poca gente. Hoy, según se cuenta y según han contado algunas crónicas periodísticas, está totalmente colapsado el pueblo por la cantidad de empresarios y técnicos de YPF y de otras empresas a nivel mundial que están yendo para allá, y además al estar es en una zona muy árida también, donde hay muy poca agua, por lo que esa agua se va a tener que traer de otro lado, pero siempre desde el gobierno se dice más o menos que se calcula que se va a requerir un 0.7% de el agua de los ríos de la zona para dedicar para el fracking. Es una zona muy aislada en ese sentido. Fermín, las últimas preguntas y agradeciéndote por el contacto. No hay apuro. Más que nada, la primera, se habla de YPF. Obviamente hay que separar lo que tuvo que ver con Repsol, ahora en esta idea nacional y popular que surge de YPF y la gestión de Miguel Galuccio. Y hablaste, dentro de los conceptos que dijiste, acerca del riesgo ambiental. Esto nacional y popular, ¿cómo es la gestión de YPF en el caso de la gestión de Galuccio con el riesgo ambiental, digamos? Sí, digamos, hay un riesgo ambiental, eso está claro, depende mucho de cómo se explote el proyecto. Yo quiero creer, digamos, tener la esperanza de que se va a hacer de manera responsable y se va a poder utilizar todos los recursos necesarios que sin duda van a ayudar al desarrollo económico de Argentina. Más allá, te digo, el caso de Vaca Muerta, que es muy famoso, pero digo, también hay otras exploraciones en el país. Sí, bueno, sí, digamos, hay otras exploraciones convencionales, más que nada, no convencionales, no convencionales es exclusivamente Vaca Muerta hoy. Hoy con la gestión nueva de YPF se ha hecho responsablemente desde el punto de vista del medio ambiente. Lo que se ha criticado más es desde el punto de vista de Repsol, que luego del acuerdo que se ha firmado, Argentina se comprometió a no hacer ningún tipo de demanda por pasivo ambiental, porque eso fue bastante cuestionado por algunos grupos ambientalistas por el hecho de que hay un pasivo ambiental comprobado dejado por Repsol a partir de su actividad en el país. Fermín, la última pregunta. Te hago, porque aparece en yo lo estoy preparando la nota y hablando acerca de Vaca Muerta, todo surge. El tema de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿qué rol juega acá? ¿Cómo ves? Pues se vio algo mucho más político con la gestión de Musi, que vos decís, bueno, ponen a un cacique del conurbano en medio ambiente, así que tiene que ver una cosa con la otra. Y una gestión que antes, me acuerdo de Romina Piccolotti, bueno, hace mucho tiempo, no es una secretaría, digamos, con el poder que tendría que tener, ¿no? Yo no sé si hasta el rango de secretaría le vale. Quiero ver tu postura acerca de lo que es Secretaría de Medio Ambiente, que en este juego no toma ningún poder. No participa directamente. Yo justo en un par de semanitas voy a estar entrevistando al secretario de Medio Ambiente, así que voy a aprovechar un poco para indagar un poco en eso, pero es como que no juega un rol que está un poco desdibujado en ese sentido. No ha sido partícipe de ningún tipo de anuncio, no habla de controles, queda un poco con un rol bastante tapado en ese sentido. Digamos, el fracking es algo que va a ocurrir, digamos, en un momento se planteaba con que si todo este riesgo, todo este posible riesgo ambiental podía llegar a parar el proyecto. Hoy ya me parece que eso ya ha quedado atrás, es algo que no tiene freno realmente porque hay mucho interés económico atrás, así que es algo para seguir con mucho detalle, digamos, y con una cobertura un poco más, yo que sé, no tan sesgada, digamos, porque hoy las pocas notas que se han hecho del tema han sido de algunos medios que han viajado a la región pagados por YPF, que ha sido una cobertura bastante sesgada en ese sentido.
Fermín, gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. No, por favor, estamos hablando con Fermín Kup, director de Claves 21, un sitio que tiene que ver con lo ambiental, también periodista, docente en la Universidad del Salvador, trabaja en economía del Buenos Aires Herald. Me parece importante hablar de fracking porque a veces se tira el concepto y decís, ¿de qué carajo estamos hablando? Fracking, vaca muerta, YPF, riesgo ambiental. Esta cuestión que se debate mucho entre el progreso y la sociedad pastoril, ¿no? Que decía Capitanich hace un par de semanas, ¿no? Este es el progreso con los riesgos ambientales que conlleva la exploración no convencional, pero que puede tener un beneficio para las provincias y además los gobernadores que necesitan dinero. Bueno, temas que irrumpen, que es el medio ambiente. Yo la última consulta me refería a la Secretaría de Medio Ambiente, que desapareció en esta idea de vaca muerta, no tiene un rol preponderante y si queremos pensar la Argentina de acá a 50 años, el medio ambiente es fundamental.